Ya tú sabes, ya empezó. ¿Has tenido tos más de 15 días o te has sentido demasiado cansado? Ojo, el tema de hoy es importantísimo para ti, no te puedes mover. Bienvenido a tu podcast favorito, Ya tú sabes. Hoy vamos a hablar de un tema realmente muy relevante. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no ha dejado de existir en nuestra región Lambayeque y a nivel nacional. Tenemos programas de prevención y de atención. Estamos hablando de la tuberculosis. Así que este podcast, así deja tu comentario, deja también tus aportaciones, tus preguntas también, porque si no lo resolvemos ahora, lo vamos a resolver después, pero a veces nos queda corto el tiempo. Sin embargo, es importante que sepas que este es tu espacio. Así que vamos a aprovechar al máximo y por eso hoy tengo ya en el set de Ya tú sabes al doctor Jorge Belloso. Él es consultor de la Estrategia Sanitaria Regional de Tuberculosis. Doctor, gracias por estar aquí en Ya tú sabes. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y permitirme tener este gusto y ese honor de estar conversando con ustedes. Gracias, doctor. Doctor, la tuberculosis es un tema que no para en la región Lambayeque y a nivel nacional. Es una enfermedad que atemoriza a muchos, además, ¿ah? Y bueno, la verdad que hablar de TBC, comúnmente se le trata TBC, ¿verdad? TBC, ¿cierto? Bueno, la TBC o la tuberculosis, estamos hablando de que no solamente ataca los pulmones, eso justamente, doctor. ¿Qué tipo de tuberculosis hay ahora? Así es, la tuberculosis siempre ha existido y la palabra siempre ha generado un temor en nuestra población, ya que una de las formas que es la pulmonar o la respiratoria, que es la más frecuente, es la que ha causado impacto, estragos en diferentes ámbitos. Entonces hablemos de la pulmonar, para empezar, para ordenarnos, porque como le digo, el tiempo es chiquito. La tuberculosis pulmonar, ¿cómo darme cuenta de que tengo tuberculosis pulmonar? Yo sé que los síntomas principales es la tos constantemente, incluso la sudoración por las noches, y también el tema que usted nos comentaba del el dolor, el cansancio que tenemos, ¿no? Así es, la forma de transmisión sin duda es por vía aérea. Existe la persona que ha sido infectada por la bacteria de la tuberculosis y al toser, al respirar, al hablar con otras personas va a aumentar el riesgo del contagio. Y la más frecuente es la forma pulmonar, la que muchas veces pues, nos lleva incluso, como se dice, a baja de peso, síntomas como fiebre. Es importante sospecharlo ante estos síntomas. Muchas veces hay una importante lesión a nivel del pulmón y el paciente escupe sangre, lo que se llama hemoptisis. Y por supuesto lo lleva a presentar una tos más allá de 1 o 2 semanas, lo que hace que nosotros pensemos o sospechemos para descartar la enfermedad. Doctor, ¿hay una sola forma de saber que tienes tuberculosis, que es a través de la prueba de esputo? ¿O hay otras formas, aparte de los síntomas, ¿no? Sí. Quizás si nosotros, a través de la historia o los postulados, justamente de cosas, decía, si tienes la enfermedad hay que descubrir el bicho. Entonces, si queremos decir que esta persona tiene tuberculosis, hay que encontrar la bacteria. Y una de las principales es el esputo. Sin embargo, han existido, así como a través de la pandemia COVID, hemos tenido pruebas rápidas moleculares, también tenemos pruebas rápidas moleculares para detectar ADN en las personas infectadas, más la suma de síntomas sospechar de la enfermedad. Doctor, cuando se habla de que cuando tienes tuberculosis pulmonar, y bueno, ya nos hablará de los otros casos, hay que tener la prevención de no tener contacto físico con los objetos que esta persona tiene, ¿no? La persona que tiene tuberculosis tiene que tener una es un punto muy importante. Sí, es un punto muy importante. Es que, ¿por qué le digo esto? Y disculpe que lo interrumpa, porque cuando hablan de tuberculosis, como que ya existe un estigma, un temor de estar no, y de alejarse. Y realmente imagínense hay dos partes, ¿no? Imagínense la persona que por sí tenemos diferentes dificultades emocionales y decirle que está enfermo también ya acarrea otro problema o alta alteración de la salud mental y además el estigma de nuestra sociedad, pues definitivamente este paciente se ve más afectado en su esfera mental.
Y es importante que nuestra población sepa de que existen formas de contagio, pero que la ropa, que los La cuchara, utensilios perdón, en este caso los no, cubiertos. sí, justamente no han sido demostrados de que son formas de contagio. Ah, Lo que wow. sí es contagioso es, como le repito, el que si yo estoy afectado, el toser, estornudar, no usar Con la vía aérea. el brazo para cubrirse el toser, O la o la mascarilla, ¿no? mascarilla, si estoy en los primeros días de contagio antes del tratamiento. Esas sí son formas Doctor, ¿cómo es efectivas. eso de las tres cruces? Cuando sale el Ajá, diagnóstico, ajá. ¿no? Y eso nos ha servido mucho, durante mucho tiempo, Tiempo. el ver, ¿no? Hace el esputo, la flema que el paciente emite y es llevado al microscopio y lo van viendo. Lo van revisando en el microscopio por campos, si hay más de 10 campos, más de 50 campos, más de 100 Ajá. campos, según la intensidad de los bichos que encuentre, va a catalogarlo como, digamos así, o leve o Leve, moderado, severo, moderado, 1, 2, 3 severo. cruces, o también menos de una, Wow. cero O sea, tres cruces, cruces es pero sí, severo. pues cruces quiere decir que el paciente emite ¿Contagia? bastantes bacilos, es muy contagiante, Es muy es contagioso. bacilífero, elimina bastantes bichos a través del estornudo o la expectoración. Doctor, ¿cuándo muere una persona por tuberculosis? Ya no se ha visto porque las intervenciones en salud, el Ministerio de Salud, pues hay muchas estrategias, ¿no? La ventaja de la tuberculosis es que como programa, como estrategia, ha tenido éxito. No es lo mismo atender a una persona, por ejemplo, con hipertensión o con neumonía, le doy tratamiento y pues él se va a su casa y después lo controlaré. Como estrategia para la tuberculosis abarca una serie de intervenciones, sus familiares, aspectos, esferas de salud sexual y reproductiva, Claro, nutricional, es todo un enfoque, un nutricional. manejo multidisciplinario. Por eso la importancia Nutricional. de que la tuberculosis sea una estrategia y que eso ha mejorado los Porque indicadores. antes se hablaba, doctor, ahora que toca el tema nutricional, que digamos lo más propenso son las personas que están en extrema pobreza o en sectores donde pues por sus condiciones tienen desnutrición. La tuberculosis no discrimina o a nadie. Puede afectar a una persona Así bien es. nutrida, puede afectar a una persona de esferas, digamos, estrato social alto o bajo, de diferente condición. Sin embargo, hay que reconocer que dado que es una bacteria, tiene que enfrentarse a mi organismo y quisiéramos que nuestro organismo esté en las mejores condiciones para poder o englobar, detener a la enfermedad o pues sucumbir y presentar síntomas de esta enfermedad. Doctor, ¿las enfermedades respiratorias agudas son de alerta, son un riesgo? ¿Hay que estar prevenidos En ya? el, ¿Somos propensos a un en el contagio? ejercicio diario de la medicina, las enfermedades respiratorias pues obliga al médico tratante de la persona sospechosa, descartar la tuberculosis en nuestro medio, ya que es muy frecuente. Sin embargo, pues tenemos las condiciones climáticas, las infecciones virales Virales. es más frecuente y que pueden haber otras enfermedades respiratorias no infecciosas. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa. ¿Es hereditario, doctor? No, no es hereditario. Es un agente, un germen que lo vamos a adquirir por contagio. O sea, lo digo en qué sentido, ¿no? Pero ya que usted dice que no, no, porque siempre de repente existe la duda. Yo soy, por ejemplo, mamá, bueno, si yo me contagié, voy a tener o estoy embarazada, ¿puede tener consecuencias un bebé que nace de una persona que ha estado con tuberculosis? Puede adquirirse la enfermedad a Se través de puede adquirir. madre, niño durante el embarazo. Durante el embarazo, Sí, es muy sí, sí se puede diferente. adquirir, claro, porque es un bicho que puede pasar a través de la placenta y el recién nacido verse afectado. El niño, hijo de la madre con tuberculosis, al momento del nacimiento es estudiado minuciosamente para descartar que si tiene o no O tiene, y según tiene. su situación será intervenido desde el punto de vista de salud, con vacunas, con terapia preventiva o con un tratamiento completo. Doctor, no hay que tenerle miedo entonces al tratamiento, ¿no? Porque se habla en este caso, el suministro de antibióticos. Así Sí, es. son Yo muchas creo que, pastillas. yo creo que el miedo debe desaparecer cada vez más. ¿Por qué? Porque hay un gran logro a través
de la Organización Mundial de la Salud y que pues el Perú tampoco es ajeno, mucho menos nuestra región. ¿A qué me refiero? Anteriormente, hace pocos años, el tratamiento incluía inyectables, una inyección, Sí. una aguja que iba intramuscular o endovenosa durante meses, 6 Y eso, meses, 6 meses. en el más corto de los casos, u 8 meses, y que tenía muchos efectos secundarios. Eso, felizmente, ya ha sido dejado de uso porque existen otros medicamentos pastillas. que solo es tratamiento vía oral. Vía oral, ¿no? Ajá. Y se habla de En cierta forma de cantidad de pastillas, antibióticos, ¿verdad? y Que van a atacar al y pulmón. esquemas más cortos, inclusive. Doctora, ¿atacar al pulmón? O usted me comentaba previas, y es más, empecé preguntándole eso, discúlpeme, pero quisiera saber todo en este espacio, pero ¿qué otros tipos de tuberculosis hay? O sea, no solamente es en los pulmones. Así es, la tuberculosis se adquiere por vía respiratoria, pero recuerden que en nuestro pulmón allí va a haber intercambio pulmonar a nivel sanguíneo. Entonces puede viajar a través de la sangre o a través de unos órganos llamados órganos linfáticos, puede ir a otros órganos. Y hablamos de tuberculosis de la piel, hablamos de tuberculosis de la vía urinaria, tuberculosis ósea y de la más grave, que es la tuberculosis del sistema neurológico o del sistema nervioso central, que es la meningitis tuberculosa, y que a ello va dirigido todas las actividades e intervenciones sanitarias. Por eso es que al recién nacido tratamos, y es una obligación, inmunizarlo, vacunarlo para prevenir esta forma grave. Quizás no las formas pulmonares, pero la vacuna protege contra la forma de la neurológica, Doctor, que es la meningitis. ¿y cuál es el más frecuente, además de la pulmonar? O sea, después de la pulmonar, ¿cuál es otro tipo de tuberculosis? Hemos visto a nivel regional tuberculosis ósea. Tuberculosis ósea es muy frecuente. Tuberculosis laringea, que también es muy contagiosa, es muy frecuente y que se tienen que hacer estudios de anatomía patológica, biopsias o imágenes para hacer el diagnóstico. ¿Y cuándo se vuelve más resistente o cuándo se vuelve resistente al tratamiento del cuerpo humano? Dado que Doctor? justamente esos esquemas que hablábamos, que ahora son de pastillas o vía oral, son muy potentes, son muy efectivos, durante los primeros semanas de tratamiento, el paciente deja de tener síntomas. Entonces, el paciente ¿Te confías? necesita, sí, Y ya no ya vas no al programa. quiere los tratamientos porque de todas maneras aún hay efectos secundarios, o qué sé yo, es jefe de familia y necesita trabajar, etcétera. Entonces, abandona el tratamiento. El abandonar el tratamiento hace que aumente las posibilidades de que esta micobacteria se haga más resistente y adquiera pues, una enfermedad de tuberculosis resistente. Aquí también hay, felizmente, esquemas orales, pero que son más prolongados. Doctor, pero ya que toca eso del trabajo, la gente que trabaja y esto, hay normativas que avalan a la persona que está dentro del programa TBC. Por supuesto, existen normas justamente laborales, oportunidades u opciones laborales. Que hay que aprovecharlas. Así es, se me ocurre, hay bolsas de trabajo que se me ocurre para jardinería, por ejemplo, o un ambiente donde no esté contagiando, ¿no? Incluso se sabe de apoyo de alimentos que da el Estado para los que están en el programa. Así es, O sea, a través de las municipalidades. Alimentos seleccionados que son justamente que ayudan al tratamiento. A través de las municipalidades, las personas afectadas por la tuberculosis deben recibir este apoyo alimentario. ¿Hay vacunas, doctor, contra la TBC? Sí, hay formas de prevenir y una de las formas de prevenir es justamente la vacuna del recién nacido. La vacuna BCG se le aplica al recién nacido. La idea es, ni bien nace, el primer día. Pero está en la tarjetita, ¿cierto? Todos los bebés tienen su tarjetita. Y que si, bueno, Sí pues o se nos sí. escapa por aquí, qué sé yo, puede ser en el primer mes y en casos muy raros dentro del primer año de vida. Pero tiene que inmunizarse previo descarte de que no tenga la enfermedad. Esa es como prevención la vacuna. Sin embargo, también hablemos de que nuestro organismo lucha contra la bacteria, y si nuestro organismo en ciertas condiciones está inmunodeprimido, podría esta persona tener más posibilidad de desarrollar la enfermedad. Por lo tanto,
quisiéramos ahí también intervenir. Y existe la terapia preventiva con medicamentos, con esquemas cortitos, pero que disminuyen este riesgo de progresar de una infección que no es enfermedad todavía a que desarrollen la enfermedad con síntomas. ¿Cómo prevenirlo, doctor? ¿Cómo prevenirlo? Entonces hemos hablado de 2 puntos, Sí. ¿no? La vacuna. La vacuna al recién nacido, y la por terapia supuesto. preventiva con medicamentos en ciertas personas, y para eso existen ¿Sabe por qué ciertos le grupos. digo? Porque definitivamente después de pandemia creamos el hábito, o bueno, durante pandemia creamos el hábito del uso de la mascarilla. Ahora vamos a los hospitales y no todos están tomando esa precaución, doctor. Y yo creo que relacionándolo a lo que nosotros estamos hablando, es importantísimo tomar en cuenta que no podemos confiarnos del ambiente que tenemos. Así es, pues los seres humanos somos así, ¿no? Ya pasó y ya pasó. Imagínense, sí, de algo que vino de tan lejos. ¿Cómo prevenir la educación, ¿no? La educación, nuestra población debe saber que si yo me protejo con una mascarilla en lugares muy conglomerados, porque podría haber una persona allí, conglomeraciones sociales, religiosas, deportivas, educativas en los colegios, en un establecimiento de salud, todos llegan y podrían estar. Entonces, el uso de la mascarilla es importante. Así es. El protegerse en un ambiente de los colegios que estén ventilados, ventanas abiertas para que el aire circule o que entre la luz solar. La bacteria de tuberculosis muere rápidamente con el sol. El contacto con la luz solar, con la luz ultravioleta, muere. Y ahorita con este calor, por favor, hay que ventilar esos ambientes. A través de la historia de la medicina, fíjense, en la antigüedad, no habían todavía la streptomicina, que fue el primer medicamento contra la tuberculosis, que hoy ya se dejó de usar por la alta resistencia. Pero que existían formas como el aislamiento, el que el paciente reciba baños de sol, y para que de alguna manera se combata la enfermedad. ¿Se puede hablar de que hay cierto público más propensos, o sea, de géneros, por ejemplo? Hombres, mujeres, niños. Sí, justamente como decía, que de aquí la persona se infecta, diga el bicho, pero no siempre va a desarrollar la enfermedad. ¿Qué condiciones reúno? Justamente esos. Hay grupos menores de 5 años. Los niños menores de 5 años son más propensos a desarrollar la enfermedad. Y todos hablábamos de un sistema inmune, un sistema inmunológico que podría estar afectado, o sea, un inmunodeprimido. Entonces, ¿quiénes estarían inmunodeprimidos? Las personas afectadas por VIH, las personas oncológicas en tratamiento, que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoidea, diabetes. Entonces, por eso es que es importante en esos grupos enfocarnos y tratar de descartar la tuberculosis. Doctor, el tema también es emotivo. O sea, ¿a qué voy? El apoyo de la familia y de la sociedad. Yo le cuento algo, yo he visto, de verdad que yo felicito al personal de salud que tiene realmente la vocación para atender estos casos, porque también existen, disculpando doctor, pero los malos asistentes de salud que te doy las pastillas así de lejos porque me vas a contagiar, eso no ayuda mucho. Y lo mismo pasa en casa. Yo entendería que la persona que tiene tuberculosis, pues lastimosamente lo más que espera es que su familia también comprenda la situación y que en vez de aislarlo completamente, no solamente físicamente, sino emocionalmente, tenga una ayuda, un respaldo, un acompañamiento. ¿Es importante o no, doctor, para poder resistir al tratamiento? Cualquier enfermedad nos afecta y alteración de la esfera mental deprime el sistema inmunológico. De ahí la importancia de que dentro de la intervención como estrategia reciben apoyo psicológico, nutricional, también el sistema, pasan por psicología para que reciban esa orientación. O sea, para saber qué vas a hacer en casa y qué va a hacer tu familia, ¿verdad? Por otro lado, doctor, ahorita que habla, disculpe que yo le corte, pero es que realmente quisiera saber de todo, pero hablando de eso, parte del programa también es instruir a la familia, pero también hacerle las pruebas a ellos. Por supuesto. A los que te rodean. Así es, sí. Si tenemos en casa una persona afectada por tuberculosis, tenemos que acudir al centro de salud para hacernos el descarte, para ver si no tenemos la enfermedad. Si no tenemos la enfermedad, es muy importante que al estar en contacto vamos a tener alta posibilidad de desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, existen las terapias preventivas de esquemas cortos y que ese es
la importancia ahora y que los esfuerzos de la estrategia sanitaria de tuberculosis para tratar de disminuir los indicadores y la morbilidad de tuberculosis. Doctor, muchísimas gracias. Realmente una información muy nutrida, porque no solamente se trata de saber conceptos, sino de saber cómo vas a reaccionar. Primero, cuando te detecten una enfermedad que puede llegar de la nada, porque estamos ahora propensos a estar en cualquier lado. Por ejemplo, el periodismo. Yo les digo así a mis colegas, siempre les hablo porque a veces por experiencia propia estamos en diferentes lugares y no tenemos cierta protección. O las personas que van a la atención médica en los centros de salud, en los hospitales, que están ya pues con muchas personas y no tomar la prevención por lo menos de la mascarilla. Cuidado con eso, o sea, cuidado. Ahora, hemos hablado también de que los síntomas tienen que ser de alerta, no dejes pasar esa tos que te incomoda y que tú dices, es una garraspera, es porque mucha raspadilla. No siempre, ¿verdad, doctor? No siempre son las raspadillas o las bebidas heladas por este verano. Tienes que saber identificar qué tipo de síntomas tienes, ese cansancio acumulado, esas cosas que ya te dan, no sé, algo me pasa, pues es mejor prevenir, ir al especialista, acudir al centro de salud más cercano y sobre todo, pues, darle con todo al tratamiento. Todo tiene cura. Y si hablamos de la tuberculosis, tiene cura. La tuberculosis se cura. Se cura. Ya tú sabes que la tuberculosis se cura. A ver, doctor, dígaselo, por favor. Ya tú sabes que la tuberculosis se cura. El establecimiento de salud es tu amigo y no dudes en acudir ante cualquier sospecha. Ya tú sabes. Muchísimas gracias por estar hoy. Así que nos vemos la próxima con más temas de interés. Gracias. Ya tú sabes, llegó la hora de aprender y hablar sin demora. Súbele el volumen una vez más, que aquí siempre hay algo más. Conecta, pasa la voz, ya tú sabes, ya empezó.